Buenas. Bienvenidos a su podcast, Un Piojo de Cabeza. Hoy solo un piojo. Sí. Como siempre, Viviana Mota, Angélica Mota. ya saben, psicóloga, neuropsicóloga en educación, neuroeducación. Y bueno, el día de hoy, A sus órdenes. acerca de la depresión. Y como vieron en el intro, no es la olla, tipo de depresión. sino es otro tipo de depresión, ¿cierto? Perdonarán los inicios de gripa, de garganta dilata. Sí, los riníticos entendemos. El día de hoy, pues, queremos comenzar este tema hablando acerca, pues, de la generalidad, de cómo podemos tal vez identificarlo, conocer un poco más acerca de la depresión. Y ya en el siguiente episodio, pues, trataremos de que sea un poco más práctico. Sí, como 2 episodios anteriores para darles ejercicios y pues tratar como algo un poco más sensible sobre este tema. Sí. Entonces, pues, realmente la depresión es, en caso personal, para mí es vivencial, o sea, en cuanto a ansiedad y depresión, pienso que la depresión me ha acompañado más que la ansiedad. Pero cuéntales a ellos en tu vida personal por qué pasaste por depresión. Entonces, en mi caso personal, la depresión creo que ha estado prácticamente casi siempre en mi vida desde pequeña. Ya uno analizando, yo creo que como que fue más evidente para mí a raíz de la pérdida de mi abuelito, porque siento que ahí fue cuando mi mami retomó como él empezar a trabajar desde casa y como que se empezaron a como exacerbar ciertos sentimientos en mí o creencias o pensamientos que me hacían sentir que no era valiosa, o sea que para nadie era importante. Entonces como que siento que a raíz de la pérdida de mi abuelo, que era como esa figura paterna, que ya les hemos dicho que pues nuestro padre hacía un padre ausente, pues sentir como que se perdió una partecita como de la vida de uno y como que entonces, desde pequeña siempre tuve como esos sentimientos de depresión y pensamientos de, obviamente, atentar contra mi vida, o sea, como de no hallarle sentido a vivir, como que uno no le hallaba también como ese sentido al propósito que uno estaba teniendo. Y en esa época tenía yo que 6, 7, 8, más o menos años. Y también creo que es como la depresión se cultiva también, como lo decíamos anteriormente, genéticamente, pero también como en mi contexto. Entonces, pues como el contexto en el que estábamos no era como de que alguien estuviera 100% pendiente de nosotras, pues sí teníamos nuestros abuelos que cuidaban de nosotras, Sí, pero cuidadores. Pero mi pues mamá era una madre soltera y pues le tocaba trabajar muy duro. Como la mayoría de cuidadores en nuestra sociedad, pues lo único que se encargan es de velar porque estés bien, Sí, tengas tu comida, bien. te recojan al colegio, te traigan a la casa y ya. Pero pues compartir contigo, jugar contigo, ayudarte en las tareas, no. No, entonces como que esa labor en mi caso la hacía mi hermana, que tenía 2 años más que yo, de preocuparse por mis tareas. Entonces como que se fue creando como ese vacío existencial que uno decía, siento, en mi caso eran muchos pensamientos de siento que no soy importante para nadie. Siento que si el día de hoy no estoy, pues no a nadie le voy a hacer falta. Y son esas creencias y vamos a ver como veíamos en capítulos anteriores como esa rumiación de esas ideas que están de continuo afirmando un sesgo que tengo yo de que para nadie soy importante. Igual también hay que diferenciar la depresión, digamos, diagnosticada a nivel clínico y el estar pasando por episodios de tristeza, porque son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con eso? Que si tú dices, ay, estoy deprimido, no necesariamente es una depresión que tenga que ser tratada con medicamentos, porque la única depresión que es tratada con medicamentos es aquella en la que se han hecho estudios y exámenes en los cuales se determina que el cerebro de esa persona tiene a nivel químico unos desniveles, entonces que hay ciertos neurotransmisores que no los está produciendo de la manera correcta, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, la noradrenalina o la serotonina, entonces los medicamentos vienen a suprimir. Es como cuando a ti te dicen, ay, te falta la vitamina C, entonces toma vitamina C. Lo mismo ocurre con cierto tipo de depresiones en las cuales la persona puede decir, pues todo en mi vida está bien,
todo está normal, no hay razones por las cuales me pueda sentir triste, pero me siento mal, o sea, me siento todo el tiempo bajo de nota, sin fuerzas, con cansancio, fatigado, sin ganas de hacer las cosas, desmotivado, pero no tengo razones racionales, por decirlo así, la redundancia, para estar triste. Entonces es porque pues en tu cerebro hay cosas que no están funcionando, entonces los medicamentos vienen a suplir esa no funcionalidad que está teniendo tu cerebro. Sí, que son como esas causas o esos orígenes de la depresión. Entonces puede ser por una enfermedad física, algo hormonal, algún desequilibrio o algún fármaco que estoy tomando que me genera... Sí, por ejemplo, en el caso tuyo de la fibromialgia, que también va acompañada de episodios de depresión. Sí, entonces como que, digamos, por ejemplo, alguna enfermedad de dolor crónica, por ejemplo, en mi caso, que pues no solo es fibromialgia, son Sí, bueno, varias cositas. pero digamos cuando la persona tiene diabetes, que también son diagnósticos que la persona hace que tengan signos de depresión, o también producto de una pérdida. Entonces, antes de perder a mi abuelo, desde que yo era pequeña, todos mis familiares decían que yo parecía que estuviera de mal genio con el mundo. O sea, no sé, es incierto, de pronto a mí cuando pequeña que me pasó, pero sí siempre vivía como con una ira intensa, producto de que la depresión a veces pensamos que es solo estar triste, pero la depresión tiene varios síntomas. Entonces también la depresión se puede diagnosticar con los mismos neurotransmisores, pero también a través de unas baterías o, para que lo entiendan, unos cuestionarios de ciertos síntomas que deben estar presentes todos los días, la mayoría de los días, sí, que se mantengan en el tiempo. Y en el transcurso del día, por lo menos por 2 semanas. Ya puedo decir, yo tengo una depresión. Sí, porque si pasa, por ejemplo, ay, no, me siento súper bien y resulta que mañana estoy llorando. Bueno, ahí quiere decir que simplemente hay cosas que en ese día no funcionaron. O, por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres, que también es bueno que ustedes lo identifiquen, por el ciclo menstrual hay días en específico que hormonalmente pues va a producir que nos sentamos más emocionales o tristes o susceptibles antes de que nos va a llegar el periodo. Entonces yo ya he identificado que 2 o 3 días antes de que me va a llegar el periodo, eso, sí, entonces yo ya sé, ay, estoy emocional, pero no es porque esté deprimida, simplemente porque hace parte de mi ciclo menstrual. Sí, o pronto una mujer que va a consulta y dice, no, es que estoy presentando esta depresión. Bueno, pero ¿qué te ha pasado? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿O qué evento ha ocurrido? No, pues es que hace 4 o 6 meses me separé de una relación de más de 12 años. Ah, bueno, hay un contexto, sí. Hay un por qué estoy deprimida, porque hay una razón, una ruptura, es un duelo, entonces es como ver, perdí mi trabajo. Ah, bueno, son depresiones que tienen como un origen, como una causa, pero hay otras depresiones que no tienen un origen, no tienen una causa, sino que son producto del contexto, o como hablábamos de carencias de mi niño interior que me hace tener creencias o pensamientos de que soy inútil, de que soy un fracasado, de que no soy importante, de que no tengo valía. Entonces son como todo ese origen que puede ser de diversos factores. Bien, en el caso que menciona Vivi, en cuanto a los diferentes factores y esto, pues también hay que entender que hay diferentes maneras también de tratar la depresión. Entonces es importante que antes de que tú busques las maneras de solucionarlo, primero busques y encuentres la manera de cuál es esa raíz o qué es lo que detona mi periodo de depresión o mi depresión. Entonces lo que decía Vivi, pues es que pasé por un momento difícil porque un familiar mío falleció. Entonces, bueno, esta es la causa, ¿sí? Entonces, primero es encontrar la causa para poder ir a los tratamientos, porque si yo no descubro primero la causa, sino que de una vez me voy a buscar un tratamiento, pueda que ese tratamiento que vaya a utilizar no me sirva, ¿sí? Hay algunas cosas que son generales, que le pueden servir a cualquier tipo de persona que esté pasando por depresión, pero si esas que ahorita se las voy a nombrar no funcionan, pues es porque la depresión está causando otra razón, ¿sí? Entonces, pues sí es importante. Sí, y como digamos, en cuanto a la ansiedad, es casi parecido a la depresión, o sea, es como niveles. Entonces, hay depresión leve, moderada y severa, que la severa ya es cuando tengo ideaciones pues, de atentar contra mi vida. Entonces sí es importante como identificar en qué estado estoy yo y sobre todo identificar en qué estado está mi familiar, mi amigo, porque pues como siempre hemos dicho,
hay que también ver las personas que tenemos alrededor, porque también hay un tipo de depresión que es la depresión atípica. Es como que, no, pues yo veo que la persona se ríe, está contenta, pues sonríe, está bien conmigo, y cuando, no, por noticias sale, por ejemplo, este actor Robin Williams, sí, que de un momento a otro no, entonces, decidió tomarse. Sí, entonces son como esas atípicas. También hay un cantante de una banda que a mí me gusta mucho, que es de Linkin Park, de Chester, también venía como con cosas así, pero de un momento a otro, pues como que tú ves la persona que en ese momento se está riendo todo, y el día de mañana pues ya no está en plano físico. Sí. Entonces son como esos rasgos de cosas que tú puedes evidenciar y como analizar, pero también la depresión a veces está como cuando tú pasas por depresión, tratas de que no sea tan evidente. Pero hay momentos como esconderlo, porque también es como el miedo de que sepan que estoy deprimido, o que me señalen o que me hagan el feo porque soy una persona depresiva. Porque en nuestra sociedad todos tenemos que estar felices. Es que nadie puede llorar, es que llorar es vergonzoso, o sea, son cosas que hay que ir cambiando. Sí, entonces a veces se cree en la sociedad que uno siempre tiene que estar como pues contento todo el tiempo, y no, pues son como las emociones, pero la tristeza es una parte de las emociones, pero se puede perpetuar hasta volverse pues depresión. Entonces es importante que si usted o algún familiar tiene alguno de los síntomas que le voy a decir a continuación, no, a empezar a conocernos, sí, señor, y empezar también en el entorno en el que estoy, como identificarlo, porque a veces creemos que la depresión es que la persona está llorando todo el tiempo o la veo triste, y pues como les decía ahorita, a veces no. Para que no se presente así. Entonces, a veces la depresión es una de las causas que genera más incapacidad física o laboral, o sea, la persona realmente tiene una fatiga constante que le impide hasta levantarse de su cama. Yo me acuerdo ya cuando, o sea, en mi vida he tenido varios episodios de depresión, pero pues ya cuando tuve la enfermedad fue como una depresión más severa. Que cuando estuve en consulta con la psiquiatra realmente no pude ser transparente, porque pues tenía a mi mamá al lado, y si le decía realmente todo lo que estaba pensando, pues también mi mamá iba a salir herida, o como ellos estaban pasando por todo eso y yo no lo sabía. Sí, entonces iba a alarmar, y pues yo no quería tampoco pues que se alarmara. Pero sí, pero es chistoso, ¿no? Porque en ese momento su merced también, yo digo mucho su merced, se preocupó por mi mami, pero al mismo tiempo estaba mal. Sí. Pero aún se siguió preocupando por ella, porque dijo, no voy a decir toda la verdad, porque de pronto ella o me juzga o se siente mal o la hiero por enterarse de estas cosas. Sí, o se va a preocupar, o sobre todo yo decía, se va a preocupar de que yo estoy pensando de qué forma este va a ser el último de mis días, porque pues es entender eso. La depresión no es solo un cansancio, porque también se convierte como en una dolencia física, o sea, realmente a ti te duele. Yo le comentaba a una prima que me preguntaba sobre el tema de la depresión, y yo le dije, no, pues cuando ese tiempo que sí tuve una depresión más severa, sientes tú literalmente que alguien se te sentara encima. Tú sientes como una cantidad de toneladas encima del pecho que no te deja respirar bien, y se hace difícil cosas tan sencillas como levantarte, como mirarte a un espejo, porque lo que ves en el espejo ya no te gusta, ya no te sientes identificado. Veía también un periodista que es de La Puya, que se llama Juan Carlos, y él decía, yo me odio, o sea, yo tengo depresión y yo la persona que yo me odio, o sea, yo me trato con odio, o sea, él ya ha pasado por mucha terapia, ya pues ha entendido muchas cosas, pero es eso, como que tú entras en una depresión que tú no, por eso hay como arranques de ira que hace parte de esos síntomas, ¿no? Entonces es como esa fatiga que no puedo hacer nada, pero también vienen esa frustración y esa ira contra uno mismo, que a veces también puede ser ira en contra de los demás, porque sientes que la gente no te está entendiendo, y es que es también entender que a veces la gente puede ser muy dura con la gente que está en depresión. Entonces también a veces creemos que es solo la generación de cristal, o que se están haciendo las víctimas. Y sí, no, es que es por llamar la atención. Y pues no, si fuera por llamar la atención, pues uno haría muchas otras cosas, pero realmente es porque la estás pasando realmente mal y esto te está costando. Entonces es como
como esa ira que tiene uno en contra de la circunstancia, de la vida, de lo que yo soy, de lo que me ha tocado, y es como los mencionaba yo ahorita, o sea, sentir un peso muy grande que levantarse se hace difícil y por eso viene lo que es la depresión severa, que es como de qué forma yo busco la manera de acabar con este sufrimiento continuo, con este padecimiento constante día a día que uno Sí, no le porque ve. una cosa es de pronto pensarlo, porque yo creo que todos hemos en algún momento pensado, ay, yo debería acabar ya con este periodo de vida que tengo, pero una cosa ya es planearlo y llevarlo a cabo, Sí. ¿sí? Porque a mí una vez me tocó atajarla a ella en una calle porque se le iba a mandar a los carros, entonces, que muy seguramente ella no se acuerda de eso. Ah, bueno, sí, otras de las características, perdona que te interrumpa, de los síntomas de depresión es que viene amnesia de Lagunas ciertos mentales, casos, sí. porque estoy enfocada en otra cosa, porque mi cerebro no está realmente en el momento presente, sino está ido. Claro, entonces ya tú no sabes cómo hacer porque esa persona abrió la puerta, salió y se perdió por las calles y tú dónde está. Y, y sí, son situaciones complicadas, no es cualquier depresión, no es cualquier, ay, es que está triste, pobrecito, no. Sí, entonces es como eso, fatiga constante, la ira, la amnesia, la falta de apetito, o sea, porque realmente no es, no, no quiero comer, tengo bulimia o anorexia, no. Realmente que tú vas a pasar un trago de algo y no te pasa porque se te cierra la garganta, no hay cómo comer, no, Sí, por no más que te obligues a esa persona, no es posible, pero pues es que es el resultado de todas las consecuencias fisiológicas que trae la depresión. Venir lo que es insomnio, baja autoestima, que la persona ya no se arregla, que lo que antes te motivaba ya no te motiva a hacer o te motiva pintar o hacer ejercicio, no, nada, eso ya no te motiva. Como que no encuentra unas motivaciones Sí, para continuar viviendo. sí, como que y tú revivificas momentos duros que tuviste en la infancia para poder justificar o aseverar ese sesgo que les decía, que ese sesgo es como ese pensamiento que me hace justificar eso de que soy inútil, ah, mire, sí, ve, pero esto me está pasando porque cuando chiquito a mí mi papá me decía, es que usted no sirve para nada, entonces trato como de reificar Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual lo que busca es que tú analices tus pensamientos y sobre eso entiendas cuáles son las razones de esos pensamientos y trates de cambiarlos para que tu conducta y tu comportamiento cambie. ¿Sí? Entonces, ejemplo, en el episodio pasado les comentaba de que bajaba el puente con la bicicleta y un señor me lo encontré de frente, ¿sí? Una vez puede tener así, o sea, choques o encontrones con una persona y uno queda molesto. Entonces, en ese momento yo estoy molesto, ¿sí? Y hay un pensamiento en mi cabeza de, uy, es que ese señor es no sé qué, y y entonces comienzo a elaborar más pensamientos en contra de esa persona, y, uy, ojalá le pase un tren por encima a esa persona, ¿sí? Esos pensamientos que yo estoy ahí tejiendo en contra de esa persona y de que me hizo sentir mal y pues es lo que hace que mi comportamiento se mantenga en la molestia, en el mal genio. Pero si yo tomo la decisión de decir, no, no voy a pensar en esa persona, ni en contra de esa persona, ni lo que me hizo a mí en contra, no voy a pensar en nada de eso, voy a cambiar y hacerle un switch a mis pensamientos, inmediatamente eso hace que mi comportamiento cambie, que mi estado cambie. Eso en un inicio es sencillo, o sea, cuando se va haciendo con la práctica. No, ¿sí? pues hablarlo es sencillo, a veces hacerlo es difícil. Sí. Y yo le escuchaba a él, a este periodista, que él decía, a mí de las cosas más bonitas y más sexys que me han dicho es, llamo al psiquiatra o llamo al psicólogo para que te ayude. Entonces es entender eso, que a veces cuando estamos en depresión es como una fatiga y como no encontrarle sentido o salida o propósito a la vida. Entonces sí es necesario, como les decíamos en cuanto a la ansiedad, también hace parte de esos trastornos que necesitan que alguien, una red de apoyo para que sea ese alguien que te soporte por un tiempo, mientras a través de la medicación logras tú por sí solo buscar la terapia, buscar las herramientas, buscar esa forma de como pues de autogestionarse uno mismo, porque también yo recuerdo una serie que veía que es coreana y ella pasaba por depresión y tenía un hijo y estaba pues pasando por un divorcio, bueno,
Y cuando ella empezaba, se levantaba y bien, pero de un momento a otro iba a empezar la depresión, todo se ponía negro, oscuro, cambiaba, gris, quieto. Entonces a veces es como esos momentos que tú dices, pero estaba bien y ahora está llorando y está triste, yo no sé qué le pasa. Entonces, bueno, en esta serie es entender eso, que no es que pues ella, no, de pronto estaba como en ese momento para vivir una crisis. Pues ya después ella buscó ayuda y pues ya logró salir. Pero entonces a veces tenemos como mitos o creencias de que es que es una persona negativa, o es que solo piensa mal, o es que solo debería pensar cosas positivas como para salir de ese estado, y a veces pues no solamente es eso, son muchas creencias que vas acumulando que hay que empezar como a veces la margarita que uno me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, pero es como deshojar una flor capa por capa para encontrar la verdad de por qué me siento así. Por ejemplo, en mi caso con la depresión era esa carencia de no sentirme amada, y era pues una mentira, que nuestra mente es la peor enemiga en estos casos. Entonces es la que nos juega sucio y nos hace creer que somos inútiles, fracasados, el síndrome, por ejemplo, del impostor, todo eso, y es empezar como a desmitificar todas esas cosas que hemos creído y empezar a decir, no, mire que sí soy útil, porque hice esto, esto y esto y esto. Sí, ese es el proceso de cambiar esos pensamientos que tienes de ti mismo. Exacto. Dentro de estos procesos de depresión hay algunas recomendaciones, como por ejemplo el realizar ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Cuando tú haces ejercicio, los niveles del cortisol bajan y los niveles de la serotonina aumentan. Esto a nivel químico del cerebro. Estos químicos que descienden y otros que suben, pues pueden ayudar a que los síntomas que tienes de la depresión se puedan trabajar mejor. Ahora, yo sé que hacer ejercicio cuando estás deprimido es algo muy difícil, porque pues una persona se siente o fatigada o no se quiere levantar de la cama. Entonces, si no puedes hacer ejercicio, busca hacer otras actividades que te interesen y que tengan, o caminar, actividades que te lleven a tener una movilidad corporal y a mantener tu atención enfocada en otras cosas. Por ejemplo, yo estoy en la Casa de la Igualdad de la Mujer en Fontibón, una localidad de Bogotá. Allí, algunas de las mujeres que están en el grupo de danza conmigo asisten porque por parte de la Casa de la Igualdad, que ellas tienen una ayuda, un apoyo psicológico, les recomiendan estar ahí. Una de ellas mencionaba que hace poco su padre murió y fue muy fuerte para ella. Entonces le recomendaron que hiciera actividad física y que por qué no se metía a alguno de los talleres que estaban en la Casa de la Igualdad. Y ella escogió, pues de pronto en el de danza, pues yo no bailo muy bien. Entonces le dijeron, sí, pues inténtalo. Y ella estaba asistiendo y le ha servido muchísimo. Ha agradecido a sus compañeras el espacio en el que está, porque eso le ha ayudado a trabajar un poco esos síntomas de la depresión, porque pues son 3 horas de actividad física en donde estamos o jugando o bailando o creando o compartiendo con personas que pues son una de las maneras en las cuales podemos trabajar. Entonces, por eso les digo, o sea, hacer ejercicio, si no lo puedes hacer en tu casa a través de un video de YouTube, busca una persona que lo haga contigo, por ejemplo, salir a correr o ir a jugar fútbol, básquetbol con un grupo de amigos, o realizar actividades al aire libre, pero de verdad el ejercicio es muy, muy recomendado para que podamos ir tratando esos síntomas. Y otra, pues de lo que ya habíamos mencionado con Viviana, este proceso de cambiar los pensamientos, de que hagas esa evaluación de qué es lo que estás pensando de ti mismo y de tu realidad, y tratar de encontrar como esas motivaciones, porque cuando uno está en depresión nada le motiva y siente que nada tiene sentido. Sí, que no tienes un diablito. No tienes como un propósito. Sí, otra cosa también que lo hablábamos en una vez era rodearte de personas vitamina y alejarte de personas tóxicas. Sí, porque si estás pasando por depresión y tu entorno familiar es una persona también que todo le ve el pero, que es negativa, que de pronto me pasaba a mí ese entorno, que a todo le ve el pero, que todo se queja, que a todo le pone como para buscar el conflicto, o sea, personas conflictivas. Y ya cuando yo estuve con una fisioterapeuta que es como holística, que trabaja con el yoga y todo esto, y me dijo, yo creo que es necesario que estés aparte de tu casa por un tiempo, porque esa persona no te está ayudando, como que
tu energía esté como positiva, como que busque estar anímicamente mejor. Sí, que eso a veces es un poco difícil. Yo siento que, por ejemplo, los adolescentes con los que trabajo en el colegio tienden a pasar por situaciones de depresión porque pues sus familiares no son la mejor influencia, pero es difícil cuando tú estás viviendo con ellos y siendo adolescente decir no ir de la casa, pues a veces es imposible. No es el mejor consejo. Sí. Entonces pues hay que buscar más ayuda y hay que buscar otros medios también. Y también otra cosa es la alimentación, ¿sí? Hay algunos casos de depresión que se dan porque no nos alimentamos bien. Entonces, sí, porque finalmente la comida de ultraprocesados o de azúcares dañan mi macrobiota. Y al dañar mi macrobiota, que es como mi segundo cerebro, pues no hay conexión entre lo que pasa en mis intestinos y lo que llega a mi cerebro. Sí, entonces sí es muy importante que lo que decía Vivi, pues la depresión causa que no comas, pero pues tienes que tratar de alimentarte bien. Si no lo puedes hacer a través de los alimentos, pues tomar suplementos vitamínicos que te ayuden a contrarrestar esa parte de alimentos que no estás consumiendo de manera oral. También como recomendación de alimentos son los omega 3, como los aceites que tienen los pescados, el salmón, los frutos secos como las almendras. La linaza. Sí, que son alimentos, estas semillas que te proveen a ti este tipo de nutrientes que también te van a ayudar a mantener pues estos niveles grasos que son buenos, que te pueden ayudar también a trabajar en la depresión, ¿sí? Si tú aplicas todo esto y no te funcionó, entonces hay que correr con el psiquiatra. Recomendación, toca psiquiatra particular porque el sistema de salud está más que comprobado que para poder llegar a tener la cita con el psiquiatra hay que primero pasar por el psicólogo y la cita con el psicólogo a veces se demora muchísimo. Sí, pues pueden hacer la gestión, pero pues mientras tanto poder mirar ciertos factores. O pedir por urgencias. Porque, por ejemplo, en el caso de Viviana fue así, o sea, fue por urgencias la atención de psiquiatría. Entonces sería como la última opción cuando tú haces parte de los estratos 1, 2 y 3. Y -1 y -2 y -3. Y ya después si viene pues ya el tema de terapia, que pues ya es con más tiempo, ya con una persona que va pues a brindarte como esa orientación. Entonces, bueno, no siendo más por el día de hoy, por el episodio del día de hoy, los esperamos en el siguiente episodio para darles como más ayuditas en cuanto a esta parte de la depresión, porque pues hoy les dimos unas muy, muy básicas, pero pues tenemos un poco más de herramientas que queremos compartirles. Entonces, sí, que bueno, para el próximo video no se lo pierdan para poder hacer cómo empezar a quitar esas creencias que hacen que yo siga perpetuando el pensar de cierta forma. ¿Listo? Gracias. Nos vemos. Chao. Bye. Nunca somos suscritos.